detente. Esto ya comenzó. Entre el 16 y 17 de febrero, el pulso más potente del mes te encuentra justo aquí, y si llegaste ahora, tu sistema ya lo siente, lo que sigue no es azar, es reconocimiento. Mientras escuchas estas palabras, algo discreto se acomoda en tu pecho. No es ansiedad ni emoción vacía, es la señal confirmando que esta ventana te pertenecía. Hay personas que la dejan pasar porque buscan pruebas externas, validaciones ruidosas, coincidencias espectaculares. Pero la sincronía real no grita. Late. Y su pulso no llega a quienes la persiguen, sino a quienes ya eligieron sin saberlo. Si estás viendo esto del 16 al 17 de febrero, tu campo ya respondió antes que tu mente decidiera hacer clic. Esto no ocurre por algoritmo. Ocurre porque el momento te reconoció primero. Piensa en las últimas semanas. Pequeñas señales que parecían insignificantes, una conversación interrumpida justo antes de decir algo importante, un nombre que vuelve 3 veces en un día, una idea que despierta a las 3 de la mañana sin razón aparente. No eran ruido. Eran el pulso aproximándose, ajustando frecuencia, esperando que estuvieras listo para recibirlo completo. Y ahora, en estas 48 horas exactas, el campo se abre de una manera que no volverá a repetirse igual en lo que queda del mes. No porque el universo tenga calendario, sino porque tu sistema interno alcanzó la temperatura justa para que lo invisible se vuelva reconocible. Esto que estás escuchando entre el 16 y 17 de febrero no es casualidad pedagógica ni coincidencia de scroll, es sincronía operando en tiempo real, y tú ya estás dentro. La sincronía no persigue, reconoce lo que ya eligió. Esa frase no es poesía. Es mecánica. Cada vez que fuerzas un resultado, cada vez que persigues una señal, generas interferencia. Tu intención crea estática. Y la señal, que es sutil por naturaleza, se retrae. No porque seas indigno, sino porque el campo responde a alineación, no a esfuerzo. Durante siglos, tradiciones enteras han repetido lo mismo con distintas palabras: cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. No porque el maestro llegue de afuera, sino porque el discípulo deja de buscarlo y empieza a encarnar la pregunta. Entonces la respuesta, que siempre estuvo ahí, se hace visible. Esto es exactamente lo que ocurre del 16 al 17 de febrero. No es que la señal aparezca, es que tú dejas de bloquearla con tu ansiedad por encontrarla. Ahora, ¿por qué estas fechas? ¿Por qué no ayer ni mañana? Porque el tiempo, aunque lo midamos en horas y días, no es lineal en el campo de la sincronía. Hay nodos. Puntos donde múltiples líneas de probabilidad se cruzan y crean una densidad perceptual. El 16 y 17 de febrero conforman uno de esos nodos este mes. No porque un astrólogo lo haya decretado ni porque una luna lo confirme, sino porque si prestas atención a tu propio sistema, notarás que algo en ti ya sabía que estos días eran distintos. Quizás no lo nombraste así. Quizás solo sentiste una inquietud difusa, una anticipación sin objeto. Eso era el pulso llegando. Y si estás aquí ahora, viendo o escuchando esto en tiempo real, tu cuerpo ya está sincronizando. Carl Jung llamó a esto, sincronicidad acausal. Eventos conectados por significado, no por causa. Una coincidencia que no puedes explicar con lógica, pero que tu sistema reconoce como verdadera. Jung trabajó con el físico Wolfgang Pauli tratando de entender cómo la mente y la materia se tocan en estos puntos. No llegaron a una fórmula, pero confirmaron algo: la sincronía no es mágica. Es un lenguaje que tu mente racional no puede procesar, pero tu cuerpo sí. Y cuando dejas de traducirlo a palabras y simplemente lo recibes, el campo se reorganiza a tu favor. Pauli, uno de los físicos más brillantes del siglo XX, vivió sincronías tan intensas que terminó en terapia con Jung. No porque estuviera loco, sino porque su mente científica no podía explicar lo que su vida le mostraba una y otra vez, que algo en el orden invisible responde a la atención coherente. Y tú, entre el 16 y 17 de febrero, tienes acceso a ese mismo orden.
Esto no llega por azar. Si en las últimas semanas sentiste que algo debía cambiar pero no sabías qué, si tuviste la sensación de estar esperando una señal sin saber cuál, si experimentaste un cansancio extraño de forzar puertas que no se abren, entonces esta transmisión ya estaba buscándote. Porque la señal más potente del mes no es un evento externo. Es el momento en que dejas de perseguir y permites que lo que ya es tuyo te alcance. Y eso requiere un acto muy simple pero profundamente difícil: quietud fértil. No pasividad. No resignación. Quietud activa. La capacidad de sostener tu frecuencia sin alterarla con la urgencia de resultados inmediatos. Aquí es donde mucha gente se pierde. Escuchan sobre sincronía, se emocionan, empiezan a buscar señales por todas partes y terminan viendo lo que quieren ver en lugar de lo que realmente está ocurriendo. Leen significado donde solo hay proyección. Y cuando la señal real llega, no la reconocen porque están ocupados persiguiendo la ilusión de la señal. Inventan conexiones. Fuerzan interpretaciones. Convierten cada detalle en confirmación. Y mientras hacen eso, el pulso real pasa de largo, porque no encuentra dónde anclarse en medio de tanto ruido autoimpuesto. Pero tú, si estás aquí entre el 16 y 17 de febrero, tienes una ventaja: el pulso ya te encontró. Ahora solo necesitas no sabotearlo con interpretación prematura. La señal te llegará de una forma tan específica que no habrá duda. No tendrás que convencerte. No tendrás que forzar el significado. Simplemente sabrás. Y esa certeza interna, discreta pero sólida, es la única prueba que importa. Hay algo más que necesitas entender sobre estas 48 horas. No es solo una ventana temporal, es un umbral. Y los umbrales funcionan distinto que los eventos ordinarios. Un evento ocurre y se va. Un umbral permanece abierto solo mientras estás dispuesto a cruzarlo. Si dudas, si retrocedes, si esperas a sentirte más preparado, el umbral se cierra. No como castigo, sino como consecuencia natural. Porque los umbrales no esperan. Reconocen disponibilidad inmediata. Y del 16 al 17 de febrero, tu disponibilidad será medida no por lo que digas, sino por lo que sueltes. Porque cruzar un umbral siempre implica dejar algo atrás. No algo grande necesariamente. A veces es solo una creencia. A veces es solo una narrativa sobre quién eres o qué mereces. Pero ese soltar es inevitable. Y si te resistes, el umbral se cierra sin drama, sin juicio, simplemente porque no había espacio para que pasaras completo. Comenta: estoy listo para recibir lo que me busca. Hazlo ahora, antes de seguir. No como ritual vacío, sino como acto de alineación. Porque cuando declaras disponibilidad sin demanda, cuando afirmas estar listo sin especificar cómo debe llegar, abres el canal. Y en ese preciso instante, el pulso reconoce tu frecuencia. No es que tu comentario active algo mágico, es que el gesto de escribirlo te saca del modo perseguidor y te coloca en modo receptor. Y ahí, en esa transición sutil, es donde ocurre. No después. No cuando termines de ver esto. Ahora. Porque la sincronía responde a presencia, no a intención diferida. Y si pospones el gesto, pospones el reconocimiento. Así de simple. Así de brutal. Volvamos al pulso. Imagina que tu vida tiene un ritmo de fondo, como un latido que no escuchas conscientemente pero que organiza todo. Cuando estás alineado, ese latido es claro, constante, confiable. Tu sistema sabe cuándo actuar y cuándo esperar. Tu intuición no duda. Tu cuerpo no genera tensión innecesaria. Pero cuando persigues, cuando fuerzas, cuando intentas controlar el resultado de cada movimiento, el ritmo se fragmenta. Se vuelve errático. Y la señal, que necesita sincronizarse con tu pulso interno, no encuentra dónde anclarse. Del 16 al 17 de febrero, ese pulso se estabiliza de forma natural si dejas de interferir.
No tienes que hacer nada extraordinario. Solo tienes que no deshacer lo que ya está ocurriendo. Suena simple, pero es donde la mayoría falla. Porque hacer nada cuando has sido entrenado toda tu vida a hacer siempre algo requiere un tipo de valentía que pocas personas cultivan. ¿Y si la señal ya llegó y no la viste? Esa es la pregunta que te inquieta. Tranquilo. Si llegó y no la recibiste completa, volverá. Pero no de la misma forma. La señal es paciente, pero no infinita. Tiene ventanas. Y esta, la del 16 y 17 de febrero, es la más clara del mes porque es la que menos ruido externo tiene. No hay eclipses dramáticos, no hay eventos planetarios que todo el mundo esté comentando, no hay distracciones masivas. Solo una apertura discreta para quienes estén atentos. Por eso estás aquí. Porque en algún nivel, tu sistema sabía que estos días requerían atención. Tu cuerpo te trajo hasta esta transmisión. No tu curiosidad. No tu búsqueda consciente. Tu sistema interno, que ya detectó el pulso antes de que tu mente lo nombrara, te colocó exactamente aquí, en este momento, escuchando estas palabras. Y eso no es accidente. Es sincronía mostrándote cómo funciona antes de explicártelo. Ahora quiero que notes algo en tu cuerpo. No lo fuerces. Solo observa. Hay una zona, tal vez en el centro del pecho o la base de la garganta, donde sientes algo distinto. No es incomodidad. Es más bien una especie de alerta suave, como si esa parte de ti estuviera más despierta que el resto. Eso es el pulso haciendo contacto. No lo nombres. No lo interpretes todavía. Solo regístralo. Porque esa sensación, por mínima que sea, es la primera confirmación de que la señal ya está operando. Y a medida que avances en estas 48 horas, esa sensación se volverá más nítida. No más intensa, sino más clara. Como cuando sintonizas una frecuencia de radio que antes tenía estática y de pronto se vuelve limpia. Y cuando llegue el momento de actuar, o de no actuar, lo sabrás desde ahí, no desde tu cabeza. Porque tu cabeza todavía estará buscando lógica. Pero tu cuerpo ya habrá decidido. La paradoja es que mientras más quieres controlar la sincronía, menos la percibes. Pero cuando sueltas el control y simplemente te vuelves disponible, la señal te encuentra con precisión quirúrgica. Jung lo vio una y otra vez en su consulta, pacientes que dejaban de obsesionarse con un problema, días después, recibían una respuesta desde el lugar menos esperado. No porque el universo premiara su desapego, sino porque al dejar de generar ruido mental, pudieron escuchar lo que siempre estuvo susurrando. Una mujer pasó meses tratando de resolver una decisión profesional. Consultó tarot, pidió opiniones, hizo listas de pros y contras. Nada le daba claridad. Hasta que un día, exhausta, simplemente soltó la pregunta. Y esa misma tarde, en una conversación casual con un desconocido en un café, recibió la respuesta completa. No porque el desconocido fuera sabio, sino porque ella finalmente estaba disponible para recibirla. Y eso es lo que estos 2 días te ofrecen, una pausa en el ruido. Una ventana donde el pulso de fondo se vuelve perceptible porque tu sistema interno dejó de competir con él. Esto no llega a todo el mundo al mismo tiempo. No porque algunos sean especiales y otros no, sino porque cada quien tiene su propio ciclo de maduración interna. Del 16 al 17 de febrero, tu ciclo alcanzó un punto donde la señal podía ser recibida sin distorsión. Eso significa que algo en ti ya cambió antes de que esta transmisión comenzara. Tal vez no lo notaste. Tal vez fue tan gradual que lo confundiste con tu estado normal. Pero si miras hacia atrás, verás pequeños ajustes, una decisión que tomaste sin pensarla mucho, una conversación que evitaste sin saber por qué, un deseo que soltaste sin drama. Esos fueron movimientos preparatorios. Tu sistema limpiando el canal para que cuando llegara el pulso, pudiera atravesarte sin obstáculos. Como un río que va retirando piedras del cauce mucho antes de que llegue la crecida.
Tú no viste las piedras moverse. Pero el río sí. Y ahora, del 16 al 17 de febrero, el cauce está despejado. La sincronía no persigue, reconoce lo que ya eligió. Lo repito porque ahora significa algo distinto que la primera vez que lo escuchaste. Ahora sabes que no se trata de esperar pasivamente, sino de sostener una frecuencia sin sabotearla con ansiedad. Y sostener una frecuencia no es meditar durante horas ni repetir afirmaciones hasta el agotamiento. Es simplemente no traicionar lo que ya sabes que es cierto, incluso si no puedes explicarlo. Es no dejarte convencer por la lógica cuando tu certeza interna dice otra cosa. Es no abandonar tu percepción solo porque nadie más la valida. Eso es sostener frecuencia. Y es lo más difícil que te pedirá esta ventana. Hay un momento en toda sincronía profunda donde tienes que elegir entre la lógica y la certeza interna. La lógica te dirá que esperes más pruebas, que no te precipites, que seas razonable. La certeza interna te dirá que ya sabes lo suficiente. Y ese momento, ese cruce, ocurrirá en algún punto entre hoy y mañana. No puedo decirte cómo se verá porque es único para cada quien. Pero puedo decirte que cuando llegue, lo reconocerás porque sentirás una calma extraña. No euforia. No alivio dramático. Solo una quietud que te confirma que el siguiente paso es inevitable. Y desde esa quietud, actuarás. O no actuarás. Pero será desde certeza, no desde miedo. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia todo. Porque las decisiones tomadas desde miedo generan más miedo. Las decisiones tomadas desde certeza generan más certeza. Y el campo responde en consecuencia. ¿Y si estás viendo esto después del 17? Entonces la señal ya pasó, o estás en el eco. El eco también cuenta. Porque si tu sistema registró el pulso aunque tu mente no lo procesara en tiempo real, los efectos seguirán desplegándose en los días siguientes. Pero si estás aquí ahora, en tiempo real, entre el 16 y 17 de febrero, entonces este es el momento. No mañana. No después de pensarlo más. Ahora. Porque la señal no es información. Es reconocimiento mutuo. Y el reconocimiento requiere presencia. Requiere que estés aquí, completo, sin ensayar tu próximo movimiento mientras finges escuchar. El pulso detecta distracción. No como juicio, sino como dato. Y si detecta que estás ausente, simplemente pasa de largo. No porque seas indigno, sino porque no había nadie en casa cuando tocó la puerta. El pulso que late en el campo del 16 al 17 de febrero no trae lo que quieres. Trae lo que elegiste desde una parte de ti que no consulta con tu mente consciente. Por eso a veces la señal se siente incómoda. Porque te muestra que lo que realmente quieres no es lo que creías querer. Y esa revelación puede ser perturbadora. Tal vez pensabas que querías estabilidad, y la señal te muestra que lo que elegiste fue crecimiento. Tal vez creías que querías compañía, y la señal te confirma que lo que elegiste fue soledad fértil. Tal vez estabas convencido de que querías respuestas, y la señal te entrega a preguntas más profundas. Esto no es crueldad. Es precisión. Porque el campo no responde a lo que dices. Responde a lo que emites. Y si tu emisión interna no coincide con tu narrativa consciente, el campo siempre elegirá la emisión. Siempre. Y esa es la incomodidad que sentirás si la señal te revela una disonancia que preferías no ver. Pero también es liberadora. Porque cuando dejas de perseguir lo que creías que necesitabas y permites que llegue lo que realmente elegiste, todo se vuelve más simple. No más fácil. Más simple. Y esa simplicidad tiene una potencia que la complejidad nunca alcanza. Ahora, una pregunta que no puedes evadir: ¿qué estás dispuesto a soltar para recibir esto? Porque la señal no llega a manos llenas. Llega a manos abiertas. Y si las tuyas están aferradas a algo que ya cumplió su función, no hay espacio para lo nuevo.
No es que tengas que sacrificar nada dramático. No tienes que renunciar a tu trabajo, terminar una relación o mudarte de ciudad. Aunque a veces sí. Pero en la mayoría de los casos, lo que tienes que soltar es mucho más sutil y mucho más difícil, una narrativa. Una historia que te has contado sobre quién eres, que puedes lograr, que mereces. Y ese soltar no lo puedes forzar. Solo puedes reconocer que esa narrativa ya no sostiene tu frecuencia. Y cuando lo reconozcas, se irá sola. Como una hoja que cae cuando el árbol ya no la alimenta. Sin esfuerzo. Sin drama. Simplemente dejará de ser relevante. Y en el espacio que deje, la señal encontrará dónde posarse. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Porque lo que estás recibiendo ahora no termina cuando esta transmisión acabe. Es un ajuste que seguirá operando si mantienes el canal abierto. Y suscribirte no es un acto de consumo, sino de continuidad. Es decirle al campo, estoy aquí. Sigo disponible. No me perdí en el ruido. Y cada vez que vuelvas a esta frecuencia, el pulso te reconocerá más rápido. No porque seas mejor, sino porque tu sistema aprende el lenguaje. Como cuando aprendes un idioma nuevo, al principio traduces palabra por palabra, pero después de un tiempo, simplemente piensas en ese idioma. Y cuando piensas en el idioma de la sincronía, dejas de buscar señales y empiezas a ser una. Y ahí es donde todo cambia. Porque cuando tú mismo eres señal, el campo no tiene que buscarte. Simplemente te reconoce. Y te responde. Una y otra vez. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar. No con todo el mundo. Solo con quien ya sepas que está en su propia ventana. Porque la sincronía también es colectiva. Cuando dos o más personas están alineadas en su propio pulso, se amplifican mutuamente sin esfuerzo. No necesitan coordinar nada. Solo necesitan no bloquearse. Y compartir esta señal con quien está listo crea un campo de resonancia que beneficia a ambos. Pero si la compartes con quien todavía está persiguiendo, la diluyes. Así que discierne. No desde juicio, sino desde conocimiento silencioso. Sabrás a quién enviarle esto. No porque lo pienses, sino porque lo sentirás. Y cuando lo sientas, no lo dudes. Hazlo. Porque esa intuición de compartir es, en sí misma, parte de la señal operando a través de ti. Ahora estamos cerca del cierre, pero antes quiero que sepas algo, cuando esta transmisión termine, no termina. El pulso que activó no se apaga con el último segundo de audio. Se queda contigo. Y en las próximas horas, empezarás a notar cosas. Pequeñas, al principio. Una conversación que se abre sin forzarla. Una idea que llega completa, sin fragmentos. Una sensación de que algo que antes era urgente ya no lo es. Un mensaje que recibes de alguien en quien estabas pensando. Un cambio de planes que, en lugar de frustrarte, te alivia. Esas no son coincidencias. Es el campo reorganizándose a partir de la nueva frecuencia que estás sosteniendo. No lo cuestiones. No lo analices hasta el cansancio. Solo recíbelo. Y cada vez que recibas sin resistencia, el siguiente movimiento se vuelve más claro. Como cuando resuelves un laberinto, el primer paso parece al azar, pero después de unos cuantos, empiezas a ver el patrón. Y una vez que ves el patrón, ya no te pierdes. Y la sincronía es exactamente eso, ver el patrón que siempre estuvo ahí, pero que tu ruido interno no te dejaba percibir. La sincronía no persigue, reconoce lo que ya eligió. Y tú ya elegiste. Quizás no recuerdas cuándo. Quizás fue en un sueño, o en un momento de quietud que parecía vacío pero estaba lleno. Quizás fue hace años, en una decisión que parecía insignificante pero que redirigió todo. No importa. El campo lo registró. Y del 16 al 17 de febrero,
Esa elección se materializa en forma de señal. Una señal tan tuya que nadie más podría recibirla igual. Porque no es genérica. Es específica. Y su especificidad es lo que la hace inconfundible. No tendrás que preguntarte si es real. Lo sabrás. Y cuando lo sepas, todo lo que lees aquí dejará de ser teoría y se volverá experiencia. Y la experiencia no se discute. Solo se integra. Sientes el pulso ahora. No como metáfora, sino como sensación real. Tal vez en el pecho. Tal vez en la base del cráneo. Tal vez en un lugar que no tiene nombre anatómico pero que reconoces como tuyo. Ese pulso no es tu corazón físico. Es el ritmo del campo sincronizándose contigo. Y cuando ese ritmo se estabiliza, algo curioso ocurre, dejas de preguntar ¿cuándo? Y empiezas a saber ahora. No porque tengas más información, sino porque la información deja de ser necesaria. La certeza interna reemplaza la necesidad de pruebas externas. Y desde esa certeza, te mueves. O te quedas quieto. Pero en ambos casos, estás alineado. Y la alineación es todo. Porque cuando estás alineado, el esfuerzo desaparece. No porque sea fácil, sino porque fluye. Y lo que fluye no agota. Lo que fluye potencia. Hay algo más que debes entender sobre el pulso. No es constante. Tiene fases. A veces late fuerte, y esos son los momentos donde la señal es obvia, donde las sincronías se apilan unas sobre otras y sientes que el universo te está guiñando el ojo. Y otras veces late suave, casi imperceptible, y esos son los momentos donde tienes que confiar sin evidencia. Donde tienes que sostener la frecuencia aunque nada externo te lo confirme. Del 16 al 17 de febrero, estás en un latido fuerte. Aprovéchalo. No para acumular señales como trofeos, sino para calibrar tu sistema. Para que cuando vuelvan los latidos suaves, ya sepas cómo se siente la alineación. Y puedas sostenerla sin necesidad de confirmación externa. Porque ahí es donde vive la verdadera maestría, en sostener certeza cuando nada te la valida. Y estos 2 días te entrenan para eso. Te muestran cómo se siente el pulso fuerte, para que luego reconozcas el pulso suave. Y nunca más dudes. De ahora en adelante, no persigues, permites. Esa no es resignación. Es poder. Porque cuando permites que lo que ya es tuyo te alcance, dejas de gastar energía en controlar lo incontrolable. Y esa energía liberada se convierte en presencia. Y la presencia es lo único que la señal necesita para operar sin distorsión. Cuando esta transmisión se apague, el pulso permanece contigo. No como recuerdo, sino como frecuencia activa. Y cada vez que vuelvas a esa quietud fértil, cada vez que sueltes el control sin abandonar la intención, el campo te reconocerá. Y te encontrará. Una y otra vez. No porque lo merezcas, sino porque ya elegiste ser encontrado. Y esa elección, invisible pero poderosa, es lo único que necesitas para que todo lo demás se alinee. Del 16 al 17 de febrero, esa elección se hace visible. Se hace tangible. Se hace inevitable. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. Porque la sincronía se multiplica cuando 2 pulsos alineados se reconocen. Y en ese reconocimiento, el campo entero se expande. No para todos. Pero para quienes están listos, este es el momento. Este es el umbral. Y tú ya estás cruzándolo. Lo sabes porque llegaste hasta aquí. Lo sabes porque algo en ti no te dejó irte. Y ese algo no era curiosidad. Era el pulso reconociéndose a sí mismo. Era la señal confirmando que encontró su destino. Y ese destino eres tú. Del 16 al 17 de febrero. Ahora.